No me invitaron al cumpleaños de mi mamá porque no me veía bien al lado del novio de mi hermana. Resulta que, en realidad, yo era su jefe. Me miró a los ojos y me dijo, si todavía insistes en volver a casa, no me llames tu padre. 3 semanas. Después, en el cumpleaños de mi mamá, se cortó la luz, el agua y el internet en su casa. Sigue mi narrativa, tal vez te reconozcas en ella. Hola. Soy Ryan, tengo 30 años y resido en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Todas las mañanas me preparo una taza de café, me pongo la ropa y conduzco menos de 10 minutos hasta el trabajo. Cofundé una pequeña empresa de tecnología enfocada en energía sustentable. No todos entienden lo que hago, incluida mi familia. Todavía creen que me paso el día apretando tornillos y reparando maquinaria, lo cual no me importa. Nunca he sentido la necesidad de dar explicaciones. Cuando alguien me pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío levemente. Ha pasado un tiempo desde que hablamos, comenté, y eso es todo. No oculto nada, pero ya no le veo sentido volver a contarlo. No los he contactado en más de 2 años. Sin llamadas, mensajes de texto. Días festivos o cumpleaños, nada. Solo un largo tramo de calma, como si la conexión entre nosotros se hubiera cortado y nadie intentara repararla. Solía sentir que la familia lo era todo. Pero hace 2 años. El día del cumpleaños de mi madre, todo cambió. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi madre, acababa de reservar un viaje y ausentarme del trabajo. El plan era simple, regresar a casa temprano. Quedarse unos días y ayudar con los preparativos, como todos los años. Nada extraordinario, solo quería hacérselo saber. Me comuniqué con mi madre de inmediato, pero mi padre respondió, después de solo 2 tonos, estaré en casa 2 días antes. Anuncié con indiferencia. Si hay algo que necesites que te ayude o te ayude, házmelo. Saberla al principio respondió vagamente, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonó extraña, más pesada de lo normal, como si estuviera intentando evitar algo. Ryan, si es posible, tal vez no vuelvas a casa este año. En ese momento, supuse que solo estaba preocupado por mi Allende. Está bien, papá, dije. Todavía agarrando una taza de café humeante. Lo tengo todo solucionado, no hay problema. La pausa fue más larga esta vez. Luego volvió a hablar, más firme, pero más frío. Jessica traerá a su novio a casa este año. Es un directivo, alguien importante. Habla bien y se comporta correctamente. Y tu trabajo, bueno, no es muy cómodo hablar de ello, así que será mejor que no vengas. En ese momento. Sentí que el calor subía desde la nuca hasta la cara. Los latidos de mi corazón se aceleraron y automáticamente acerqué mi taza de café. ¿Qué diablos acabas de decir?, exclamé, incapaz de mantener la voz tranquila. ¿En serio me estás diciendo eso ahora mismo? No lo discutió, ni lo retractó ni lo suavizó. En cambio, respondió clara y tajantemente. Que vuelvas a casa avergonzaría a toda la familia. Si insistes en venir. No me llames tu padre. Y luego colgó sin un momento de pausa. Dejé el teléfono. Mi palma todavía temblaba y estaba algo pegajosa por el sudor. El apartamento estaba completamente en silencio, no había televisión, no había pasos, solo yo estaba allí de pie. Mirando al vacío como si me hubieran arrancado de mi vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, lentas y claras como una grabación repetida. Que vuelvas a casa avergonzaría a toda la familia. Si todavía insistes en volver. No me llames tu padre. Por un momento, me pregunté si lo había escuchado. Mal, pero no, cada palabra y tono eran fríos como el hielo y sólidos como la piedra. No hubo ningún desliz ni lugar para la esperanza. Apreté la mandíbula y se me cerró la garganta como si algo se hubiera alojado allí y se negara a moverse. Inmediatamente, los recuerdos comenzaron a inundar. Pagué silenciosamente todas sus facturas, incluidas la de electricidad, agua e internet, durante más de 2 años. Nadie mencionó nunca nada y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Rápidamente tomé mi teléfono, mis manos todavía temblaban ligeramente. A pesar de que mi mente había comenzado a enfriarse, abrí la aplicación bancaria y bajé para ver mi historial de transacciones. Mi único propósito era ver cuánto había gastado en mi familia durante los 2 años anteriores. Necesitaba un número para mi factura de luz, agua y servicio de internet todos los meses, sin falta. Cada pago se realizó según lo programado y se dedujo automáticamente de mi cuenta. Durante 2 años consecutivos. Se han pagado casi $400 al mes sin excepción. Me desplacé suavemente hasta el final. Monto total gastado, $9,842,17. Me quedé mirando ese número durante unos segundos más, no porque estuviera asombrado, sino porque algo dentro de mi pecho se había asentado de repente, no dolor, ni siquiera furia, sino simplemente un espacio vacío.
casi $10,000. Y ahora me etiquetan como la vergüenza de la familia. Mientras miraba la enorme lista de transacciones bancarias, surgió una pregunta silenciosa. Una que nadie en mi familia había planteado en 30 años. ¿Jessica alguna vez ha hecho tanto por nuestros padres como yo? No eran celos y no buscaba crédito. Era simplemente que, si se me considera la vergüenza de la familia, ¿contra quién se evalúa ese estándar? Había pagado aproximadamente $10,000 en gastos de manutención en secreto, sin pedir nada a cambio y sin siquiera mencionarlo. ¿Qué pasa con ella? ¿Alguna vez tuvo que hacer un sacrificio o suplicar ayuda? O llegó, sonrió bonita, y causó impacto con un vestido encantador mientras sostenía a un novio exitoso? No estaba pidiendo llevar la puntuación. Lo preguntaba porque, por primera vez. Me di cuenta de que, en este hogar, nunca se consideraba la justicia. Me había acostumbrado a permanecer al margen desde que era un niño, en las fotos familiares. Con frecuencia parecía parcialmente oculto, detrás de otra persona o capturado en el borde del encuadre. No estaba exactamente mirando a la cámara. Nadie nunca me dijo que me hiciera a un lado, pero siempre lo hice. Jessica estuvo en el centro de cada evento importante de nuestra familia, desde cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas. Siempre había una razón para que todos se unieran, la consolaran y la celebraran. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó si estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo. Pero la diferencia entre nosotros nunca fue de edad. Ella era la esperanza, la niña orientada al futuro que nuestros padres mencionaban con orgullo cuando sus familiares nos visitaban. Y yo, en las mismas charlas, sí me mencionaron. Fue como una breve nota a pie de página. Ryan, está bien, creo que trabaja en tecnología. Solía creer que, si trabajaba lo suficiente, no me metía en problemas y manejaba todo silenciosamente, eventualmente me verían. Sin embargo, no lo hicieron. Resulta que cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie se da cuenta cuando te vas. Comencé a cubrir los costos de servicios públicos, electricidad, agua, internet de mis padres hace casi 2 años. Mi madre llamó primero y ahí empezó todo. Ese día se quejó de que el coste de la vida había aumentado, de que las facturas de este mes habían aumentado inesperadamente y de que sus ingresos de jubilación ya no eran suficientes. Luego, gentil y vacilantemente, dijo, si pudieras ayudarnos, aunque sea un poco, significaría mucho. Estuve de acuerdo. En ese momento, supuse que pasarían solo unos meses hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, los meses siguientes fueron exactamente iguales al anterior. Nadie mencionó su terminación y no había ningún plan de respaldo. De vez en cuando, pregunto, ¿Jessica está ayudando en algo, mamá? Ella siempre evadía el tema. A veces ella decía, ayúdanos este mes, tu hermana colaborará la próxima vez. Otras veces, tu hermana está cubriendo los asuntos médicos de papá. Eso tampoco es fácil. Escuché esas líneas tantas veces que podía recitarlas de memoria y simplemente sonreía y lo dejaba pasar cada vez porque sabía que nada de eso era cierto. Así que seguí enviando dinero. Casi $400 al mes, de forma fiable y silenciosa, sin quejarme. Nadie lo mencionó. No es que no me importara, simplemente sentí que era lo correcto. Solía pensar que, si era lo suficientemente callada y responsable, se darían cuenta. Pero hoy, después de todo, me miran y dicen, soy la vergüenza de la familia. Después de un tiempo, todo a mi alrededor quedó en silencio y me quedé sentado, paralizado en el sofá. Todavía tenía mi teléfono en la mano. Ya no estaba enojado ni desconsolado. Solo había una emoción clara en mi pecho, algo como, ya es suficiente. Después de eso, abrí mi aplicación bancaria. Bajé hasta la sección de pagos automáticos, donde había configurado transferencias mensuales para cubrir los gastos de luz, agua e internet de mis padres. Accedí a cada cosa una por una y las cancelé sin dudarlo. Lo hice suavemente, no para vengarme, sino para preservar lo único que todavía tenía. Una apariencia de autoestima. Lo único que no me habían quitado. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre. En el mismo tono tranquilizador que siempre usaba. No se mencionó lo sucedido, ni hubo ninguna disculpa. Acabo de recibir un aviso de que vence la factura de internet. ¿Pueden encargarse de ello? Leí el mensaje, miré la pantalla por un momento y luego colgué el teléfono sin responder. No porque estuviera intentando hacer una declaración, sino porque, después de todo, lo primero que pensaron en decir fue una petición, paga la factura de internet. No hubo, ¿estás bien? O incluso un básico, podemos hablar. Entonces me quedé en silencio, y ese silencio, para mí, lo decía todo. 2 semanas después, mi padre llamó. El teléfono sonó un par de veces antes de detenerse. No respondí. Unos minutos más tarde, dejó un mensaje de voz. Su tono era agudo e impaciente, como siempre.
La compañía eléctrica llamó, la factura de este mes no ha sido pagada. ¿Qué está sucediendo? No hubo preocupación ni mención de lo que dijo. El día que lo llamé para decir que estaría en casa para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y así. Me quedé en silencio hasta el cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mi madre fue unas 3 semanas después de que mi padre me aconsejara que no volviera a casa. La fiesta continuó con normalidad, con su pollo asado favorito, pastel de su panadería favorita y algunos parientes cercanos reunidos alrededor de la mesa, excepto yo. Todo había sido planeado y ejecutado meticulosamente. Esa tarde, exactamente, a las 4 de la tarde, estaba sentado en mi sala con una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado cuando sonó mi teléfono. Era mi madre llamando. Miré su nombre en la pantalla durante unos segundos antes de colgar el teléfono. No respondí, ni siquiera lo pensé 2 veces. Mi papá llamó unos minutos después. Seguido por Jessica 3 llamadas en menos de 10 minutos. Las dejé pasar a todas. No hay curiosidad ni deseo de responder. Me quedé donde estaba, apoyado ligeramente en el respaldo de la silla, con la mirada fija en el cristal empañado. Afuera el cielo era de un gris monótono. No llovía, pero estaba frío de esa manera, silenciosa y reptante que sugiere que el invierno acaba de rozar el umbral. Las comunicaciones comenzaron a llegar aproximadamente 10 minutos después. Mamá fue la primera, Ryan. Se ha cortado la luz. Toda la casa está a oscuras. Por favor, paga la factura. Cogí el teléfono y leí su mensaje en silencio. No hubo enojo ni sorpresa, solo un tranquilo vacío arrastrándose por mi pecho. Del tipo que sientes cuando has pasado años cuidando a una familia y eres el único que queda para soportar la carga. Entonces mi padre dijo, sin agua, no podemos cocinar. Manéjalo ahora. Después de eso, Jessica respondió, Internet no funciona. Están llegando invitados, solucionen esto urgentemente. Miré el reloj, 5:12, lo recordé claramente, cancelé todos los pagos automáticos hace exactamente 3 semanas, inmediatamente después de que mi padre me informó que, si insistía en volver a casa, nunca más debería llamarlo papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños, que me habían dicho que no asistiera, se empezó a cortar todo, la luz, el agua y el internet. Cada uno desapareció justo cuando más lo necesitaba. No respondí ningún mensaje de texto ni llamé. No sentí la necesidad de dar explicaciones, simplemente me senté allí, girando con cuidado la taza de café fría en mis manos, con los ojos todavía fijos en la ventana. Como si estuviera viendo más allá de todo lo que podía ver. Y en ese momento me di cuenta de que no me llamaban, porque me extrañaban, llamaban porque no había nadie que pudiera soportar su peso. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar de nuevo, esta vez sin parar, sin embargo. Ya no eran mis padres ni Jessica. Fueron los familiares, que solo visitan el lugar durante las vacaciones, pero se sienten con derecho a emitir juicios. Las comunicaciones llegaron en oleadas. Algunas personas me tildaron de irrespetuoso. Uno comentó abiertamente que avergonzaste a tu madre delante de toda la familia. Otro, más sutil pero igual de devastador, decía, tu hermana tenía razón. Personas como tú no deberían aparecer en un día feliz. Leí cada mensaje sin responder, no porque el silencio implicara un acuerdo, sino porque me había cansado de dar explicaciones a personas que siempre elegían a la multitud más ruidosa, por encima de lo correcto. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando la pantalla se iluminó de nuevo. La tía Loren era el único miembro de la familia que todavía confiaba en mí. Ella estaba llamando por video a través de una aplicación antigua que solo ella y yo todavía usábamos porque éramos los únicos que nos importaba lo suficiente, como para mirarnos a los ojos cuando era necesario. Hice una pausa por un momento antes de responder al segundo timbre. Lo primero que vi fue su rostro, algo oscurecido por la iluminación amarilla de la cocina detrás de ella, un lugar que conocía, como la palma de mi mano, cada grieta en la pared y cada gabinete ruidoso. Pero esa noche, la habitación parecía diferente. Hubo tintineos de cubiertos, risas inquietas y pequeñas conversaciones aleatorias de fondo. Ella me miró a través de la pantalla, con ojos cálidos y preocupados. No vas a pagar por ello, Ryan. Su tono era ligero, como si estuviera tratando de descubrir qué estaba pasando. La miré a los ojos, y cuando finalmente hablé, mi tono era lento, como si estuviera sacando a relucir algo que había enterrado durante demasiado tiempo. ¿Sabes, tía? Era papá. Me dijo que no viniera. Tragué fuerte. Dijo que si todavía insistía en aparecer, ya no debería llamarlo mi padre. Ella se quedó en silencio. Sus ojos cambiaron, como si estuviera estudiando la habitación detrás de ella. En ese momento, la llamada se convirtió en un caos. Podía escuchar la voz de mi madre a través del ruido. Dile que me avergüenzo de él.
En este día, precisamente entre todos los días. ¿Cómo podría hacer esto? Mi padre dijo bruscamente, y en voz alta, no es tan grave, solo es pagar algunas cuentas. ¿Qué clase de hombre se vuelve mezquino con el dinero? Otra voz, creo que era mi tío, pobre Jessica. Tener que lidiar con un hermano así. Unos pasos se acercaron a la cámara. Jessica apareció detrás de tía Loren, con los brazos cruzados y los labios torcidos por el fastidio. Incluso contestó la llamada, mamá ha estado llorando todo el día, ¿le importa siquiera? En serio. No es ninguna vergüenza. No dije nada, solo observé y permanecí en silencio, como si fuera la única forma de defenderme. Me fui, justo cuando estaba listo para finalizar la llamada. Apareció otra cara en el lado izquierdo de la pantalla. Un joven con el pelo perfectamente peinado y vestido con un traje oscuro, me miró con confusión en sus ojos y luego sonrió vacilante. Hola jefe, respondió con voz algo ronca. Como si no estuviera seguro de si las palabras pertenecían a esta situación. Me quedé helado. Mi mirada permaneció fija en la pantalla e inconscientemente acerqué el teléfono. No esperaba esto. No aquí, no en la noche en que todos sintieron que era demasiado avergonzado para ser invitado. Lo miré fijamente durante unos segundos más y luego todo encajó. Su expresión, su forma de hablar. Por supuesto, él era uno del nuevo personal, que se había transferido recientemente desde nuestra sucursal del sur. Intercambiamos algunos correos electrónicos y él me envió 2 informes, pero no tenía idea de que era el novio de Jessica, a quien todos intentaban impresionar. La habitación detrás de tía Loren pareció contener la respiración. Noté que miraba por encima del hombro y la cocina estalló en una conmoción frenética. Entonces alguien dijo en voz baja, espera, ¿cómo acaba de llamar a Ryan? Siguió otra voz confusa. ¿Jefe? ¿Eso significa que Ryan es el jefe del novio de Jessica? Los susurros crecieron como una ola creciente, superpuestos incómodos. Y yo, seguí mirando la pantalla. Sin asentir ni negar. Simplemente estoy, esperando a ver a dónde va. Y en ese momento, el joven se enderezó, miró más allá de la cámara, hacia los demás en la habitación, y habló claramente. Por si no lo sabías, trabajo en Pacific Terratech. El señor Ryan es uno de los cofundadores de la empresa. Sus comentarios fueron nítidos y obvios. Lo suficientemente fuertes como para cortar el ruido de los platos y los murmullos. Y la habitación cayó en un silencio inusual. No es incómodo, simplemente está aturdido. Todavía no dije nada, junté mis labios y asentí suavemente en señal de confirmación. Volvió a mirar la computadora, con los ojos muy abiertos. Y dije con calma y tranquilidad, como si las palabras lo hubieran estado esperando. Espero que tu gran introducción salga perfecta. Luego me desconecté. Esa noche, dormí profundamente, sin dar vueltas ni dar vueltas. Sin sobresaltarme en la oscuridad con viejas preguntas repitiéndose en mi mente. Por primera vez en años, me sentí ligero. No por satisfacción, sino porque finalmente reconocieron quién era yo. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se filtrara por completo a través de las finas cortinas, fui a buscar mi teléfono y revisé mis correos electrónicos como de costumbre. Unos cuantos recordatorios de reuniones, un par de comentarios contables y luego noté un nombre que no reconocía en el campo de Hudson Kane. Abrí el correo electrónico y la primera línea me llamó la atención de inmediato. Lo siento, no sabía que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Arqueé una ceja. Me recosté en la almohada y continué leyendo. Hudson escribió que había quedado realmente asombrado al descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo, y luego, sin eludirlo ni suavizarlo, afirmó, no esperaba que ella fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en aprietos delante de todos. Dejé el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos brevemente. Me tomó unos minutos volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta, lenta, clara y sin adornos. Hudson, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para permanecer en mi favor. Piensa detenidamente antes de hacer cualquier cosa. Y para que conste. No llevo a mi familia al lugar de trabajo. Presiono enviar. No más pensamientos, ninguna emoción persistente. Para mí eso fue suficiente, algunas cosas, una vez aclaradas, no necesito nada más. Alrededor de las 10 a.m. Mientras estaba terminando una reunión con los jefes de departamento y tomando notas, sonó mi teléfono en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre Jessica, mi hermana, lo miré fijamente durante unos segundos antes de comenzar a declinar, no por rabia. No para dejar claro un punto, sino simplemente porque ya estaba harta de las disculpas que solo aparecían después de que todo ya se había desmoronado. A los 5 minutos llegó un mensaje. Lo lamento. No pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe. Si dijeras algo, estoy seguro de que te escucharía. Por favor, habla con él.
Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé en ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, que no fue ni demasiado larga ni demasiado corta para que ella la entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dije. Se fue por cómo vives, cómo tratas a la gente. Cómo menosprecias lo que no entiendes y como siempre asumes que, con una voz lo suficientemente suave, puedes guiar a cualquiera. Presioné enviar, guardé el teléfono en mi bolsillo y regresé a mi escritorio. Sin embargo, menos de un minuto después, llegó otro mensaje. Sé que me equivoqué, esta vez lo digo en serio. Cambiaré, créanme. Solo por esta vez. No respondí. Lo leí, me senté un rato con él y nada se movió dentro de mí, no porque no me importara, sino porque finalmente lo entendí. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa. Es cuando llega la disculpa. Eliminé suavemente el mensaje, sin dejar nada atrás, y regresé a mi vida actual. Una semana después. Un viernes por la tarde, mientras regresaba a casa desde el garaje, me quedé helado en el porche. Mis padres estaban en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta en la mano y sus rostros demacrados por el cansancio, por el largo viaje. No pregunté por qué estaban aquí. Si habían viajado hasta allí para verme, no fue una visita casual. Abrí la puerta y les di la bienvenida. Sin tensión, sin cortesía forzada, solo una simple elección. No quería tener esa conversación afuera, donde el viento se levantaba en el porche. Nos sentamos en la sala de estar y el té sobre. La mesa todavía humeaba. Mi padre habló primero, se disculpó en un tono más tranquilo de lo normal. Mi madre añadió que habían pensado bien las cosas, que tal vez habían ido demasiado lejos y que las cosas nunca deberían haber llegado a este punto. Permanecí en silencio y no interferí. Solo escuchaba para ver si esta disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de algo más. Y, como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ryan, y la familia se ayuda mutuamente. Te criamos, te enviamos a la escuela, todo lo que tienes ahora, una parte proviene de nosotros, ¿verdad? Lo miré. Mi semblante se mantuvo sin cambios, pero mi postura se enderezó un poco. Entonces mi madre habló en voz baja, como si estuviera diciendo algo bastante sensato. Si pudieras enviarnos alrededor de $2,000 al mes. Solo un poco de apoyo, no es mucho para alguien como tú. Me quedé mirando a las dos personas sentadas en mi sala de estar. Las mismas personas que una vez me echaron de un evento familiar porque pensaban que era una vergüenza, y ahora estaban sentados en mi casa, dándole un valor monetario a sus disculpas. 2,000 cada mes porque yo era su hijo, y para ellos, mi éxito era una deuda que tenía con ellos. Siguiendo su petición, dejé escapar una risa silenciosa, no ruidosa ni sarcástica, pero del tipo que se obtiene cuando alguien te cuenta una historia que no tiene sentido. Miré a mis padres, sus ojos estaban fijos en los míos, como si esperaran que yo asintiera con la cabeza. Pero no estaba enojado. Había llegado demasiado lejos para que cosas como esta me molestaran. Me recosté en la silla, mi voz tranquila y clara. ¿Qué pasa con Jessica? ¿Cuánto contribuirá ella cada mes? La sala pareció detenerse en ese momento. El aire se tensó. Mi padre echó un vistazo a mi madre. Ella respondió lentamente, bajando ligeramente la voz. El trabajo de tu hermana aún es inestable. Y la ruptura con Hudson le ha pasado factura. Asentí suavemente, sin sorprenderme. Las mismas viejas excusas vestidas de lenguaje empático, pero eran meras desviaciones. Levanté la mirada. Los miré directamente y dije, si ella acepta apoyarte con $2,000 por mes, yo haré lo mismo, ni más ni menos. No dijeron nada, solo me miraron, tratando de descubrir si hablaba en serio. Continué en silencio. Si quieres que me quede con el monto total, necesitaré algo por escrito, un acuerdo legal que confirme que, después de que ambos mueran, la casa me pertenecerá en su totalidad. Me quedé quieto después de eso, sin presión, sin más explicaciones, solo esperé a ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, estaba estableciendo los términos de algo que siempre habían sentido que era mi responsabilidad. Tan pronto como terminé de hablar, la audiencia cayó en un silencio profundo y denso. Mi padre de repente se puso de pie, golpeó su palma contra la mesa de madera, volcando la taza de té y vertiendo su contenido por un lado. Su grito resonó por toda la habitación. Su pecho subía y bajaba con furia. ¿Estás poniendo condiciones para tus padres? Te criamos durante más de 20 años y ahora quieres ganarnos 5 centavos así. ¿Qué tipo de vida estás viviendo, Estaba gritando tan fuerte que no me sorprendió que la gente de al lado lo oyera todo. No me moví ni me inmuté. Me quedé allí sentado, con las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla y la mirada fija en él, no fría, pero tampoco gentil. Esperé a que terminara antes de levantarme con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos que acababa de crear. Creo que ambos deberían salir de mi casa.
No fue una amenaza, no fue dicho con ira, era simplemente una súplica de alguien que había llegado a los límites de lo que el respeto podía hacer. Nadie dijo nada más, solo el sonido del equipaje arrastrándose por el piso de madera y la puerta cerrándose detrás de ellos. Más silencioso que todo lo que acababan de dejar dentro de mí. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi, aquí mismo, en mi propia casa. No prohibí sus números de teléfono, no cambié mi dirección de correo electrónico, ni los corté por completo. Dejé de acercarme y esperé. Esperé a ver si todavía me considerarían un miembro de la familia, después de que ya no estuviera bajo la sombra del deber y la obligación. En los últimos 2 años. No ha habido ninguna llamada o mensaje preguntándome cómo he estado, ninguna mención de cumpleaños, salud o incluso un comentario básico sobre cómo estás. Solía creer que algún día cambiarían. Sin embargo, me he dado cuenta de que no todo el mundo cambia, especialmente aquellos que nunca han reconocido que estaban equivocados en primer lugar. Todavía vivo aquí. Trabajo y hago mi existencia diaria. La única diferencia es que, ya no, me permito ser un cajero automático emocional. Deseoso de dar y de ser dañado en nombre de la obligación. Y si algo he aprendido de todo esto es que, la familia no es un lugar donde la gente pueda exigir bondad y llamarla amor. Una verdadera familia es aquella en la que te valoran como persona independientemente de lo que tengas para ofrecer. No como una billetera, no como un plan de respaldo, no como último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de terminar este capítulo, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Me equivoqué al decidir no volver? Por negarme a ayudar a mis padres con $2,000 al mes, a pesar de que ahora son ancianos y me criaron. Solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa. Pero después de haber sido tratada como una extraña en mi propia casa más veces de las que puedo contar, decidí levantarme y romper el ciclo. ¿Tenía demasiado frío? Quizás finalmente estaba aprendiendo a apreciarme a mí mismo en el momento perfecto. Por favor, deja tus opiniones a continuación, sinceramente quiero saber de usted. Ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo. Sí, la historia le resonó. Suscríbase para ayudar a respaldar el canal. Todavía quedan muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final.